Fue impresionante. Fue la primera vez que algo que yo hacía era visto por 1.000.000 de personas. Pero 40 Y 40, bueno, luego y más. ya no entra en la cabeza, ¿no? Sí, no, es una idea difícil de asimilar. ¿Y cómo se siente eso? ¿Cómo se siente un éxito? El éxito es una palabra bastante horrenda. La popularidad, la masividad. Es solo divertido saber que algo que de lo que uno participó en hacer alcanza a tantas otras personas. Hiciste primaria en un colegio privado y secundaria en un público. ¿Cómo cambia la vida? Fue un poco, no cambia? No, fue un poco crudo en realidad, ahora que lo preguntás. Creo que los primeros meses así de entrar al liceo público, que además era un liceo bastante guerrillero, el liceo 18. El Miranda. Primero el 18. Ah, primero el 18. En Millán y cerca del Parque Posadas. Sí, creo que no la pasé muy bien, hasta que, bueno, te vas endureciendo. Uno se adapta. Sí, está buenísimo, es parte del aprendizaje. En realidad yo me crié en el barrio La Valleja, que es un barrio muy humilde y en el que hay que endurecerse también desde temprano, en instrucciones y propios, más exactamente. Entonces, bueno, era el liceo al que iba la gente del barrio. Y sí, cuando llegué yo era un poco blandito, pero de a poco te vas haciendo y vas encontrando tu lugar. Y obviamente todo eso te enriquece un montón. ¿Y en qué se nota que uno es blandito o que uno es más duro, o en qué se nota que uno se va endureciendo sin perder la ternura jamás? Uf. ¿En qué se nota si uno es más blandito o más duro? Creo que depende de qué lado del puño estás en el recreo. Hay una cuestión física primero. No sé. Yo lo siento como algo súper enriquecedor para mi vida, de haber vivido en un barrio súper humilde, pero al mismo tiempo haber podido concurrir a un colegio privado, en el cual obviamente estábamos becados, pero conocer realidades tan diferentes te enriquece muchísimo. Y es algo que con los años vas aprendiendo a valorar cuánto aprendiste de poder comunicarte con personas tan diferentes y en circunstancias tan diferentes. En algún punto es como conocer el mundo. Sí, y eso te ayuda cuando también salís a conocer el mundo. No sé, de guacho cuando empecé a poder viajar, me sentí como en casa, como tenía esa cualidad natural de ponerme a hablar con la gente y preguntar, pedir indicaciones o simplemente conversar con desconocidos. Aceptar la diferencia sin la necesidad del puño, digamos. Exactamente. ¿No? Dijiste cuando empecé a viajar. ¿Cuándo empezaste a viajar? ¿Cómo es empezar a viajar? ¿Por qué empezaste a viajar? El primer avión que me tomé en mi vida fue en 2009, junto con 2 amigos. Hicimos 3 meses en Europa, o sea que fue de 0 a 100. No conocía Buenos Aires y no conocía más lejos del Chuy. Y caímos en Europa y fue como... Fue como pasar del Poveda al 18. Básicamente, sí. ¿No? ¿Y por qué fueron a Europa 3 meses? ¿Cómo llegan? ¿Por una beca, por un trabajo o por ganas de conocer el mundo? No, por ganas de conocer el mundo, de saber qué es lo que había ahí afuera, de ampliar un poco la visión, los horizontes. Fuimos, por supuesto, como va cualquier gurí a esa edad, sin un mango, y a ver qué pasa, y a rescatarse como pueda. Y de hecho nos fue excelentemente bien en ese plan.
justamente por eso, porque íbamos con ganas de conocer personas, de charlar, de prenderse en aventuras inesperadas. Terminamos en lugares insólitos, conociendo gente alucinante que hasta el día de hoy nos dejó enseñanzas. Por ejemplo, terminó en una comisaría. Ay, no, terminamos en el altillo de una persona no me acuerdo si fue en Copenhague, no recuerdo en qué ciudad, que era un ocupa de un altillo y era una persona que a los 25 años había tenido un accidente y toda su memoria se había borrado, todo su disco duro se había perdido y él había empezado de cero a los 25 o 26 años. Entonces era una persona muy particular. No es que no había perdido las capacidades naturales del lenguaje ni nada, simplemente toda su memoria, su disco duro. No recordaba quién era, ni cómo se llamaba, ni su familia, ni su pasado. Y era una persona súper interesante, su visión del mundo así tan fresca era como impresionante. Y él vivía de ocupa en un altillo y ahí acampamos durante unos días. Tremendo viaje dentro del viaje. Sí, digamos. Claro, claro. A todo esto, ¿vos en Uruguay tenías un trabajo? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué hacías? Tenía un trabajo. En realidad estaba intentando insertarme un poco en el mundo laboral, haciendo muchas pasantías. Básicamente ofrecía mi fuerza de trabajo a quien quisiera... El mejor postor. A quien quisiera probarme. Nunca tuve miedo en hacer eso, ¿no? Qué sé yo, ofrecerme a trabajar de gratis durante un tiempo solo para que las personas puedan conocer si ¿Tu soy capacidad de bueno trabajar? o no. Claro, sí. Entonces, más que nada me dedicaba un poco a eso. Daba clases de inglés, cuidaba niños también. Y al mismo tiempo eso, intentando insertarme como diseñador, que era algo que quería hacer. Y tenías una banda también, ¿ya? Tenía una banda que se llamaba Vieja Historia. Uh-huh. Fue una banda que duró unos 10 años. Que editó un par de discos. Editó un par de discos. Nos fuimos de gira, tocamos en lugares alucinantes, con gente alucinante. Fue una aventura importante. Fue una gira posterior al viaje a Europa. Sí, no, anterior, posterior, todo lo que pudimos vivir con esa banda y con la siguiente, que es Hermanos Láser, que es también la banda en la que actualmente formo parte. Bueno, todo lo que te trae, todas las aventuras que te trae la música son impagables. Uh-huh. ¿Qué tipo de aventuras te traen? Porque la del altillo en Europa no tenía que ver con la música. No, pero todo tenía que ver con la música, porque la música era también un tema de conversación para abrir cualquier charla con cualquier persona en cualquier esquina de cualquier ciudad de Europa. ¿Qué escuchás? ¿Qué escuchás? ¿Qué se escucha? ¿A dónde va la gente? Escucha esto. ¿Qué me recomendás? Fue una de las cosas más impresionantes y sorprendentes de aquel viaje a Europa, descubrir que no estábamos tan lejos de lo que estaba pasando en Europa, de que gente como nosotros estaba en realidad bastante al día con lo que estaba sucediendo ahí. Podíamos hablar de música, de arte o de cualquier otro tema de actualidad con personas como nosotros en Europa y no veníamos de mundos tan diferentes. Supongo que eso tiene que ver con lo particular que es Montevideo, que desde la era de los transatlánticos es una especie de esponja receptora de lo que pasa en el primer mundo. Uh-huh. Miramos a Europa, miramos a Francia, miramos lo que hace en educación, en política, en cultura. Estamos todo el tiempo mamando de lo que llega y eso es un poco como somos nosotros, me parece. Somos los más europeos de América entera. Un poco a la fuerza. Preguntémosle a los indios. Preguntémosle a los charrúas, por ejemplo, charrúas, a los aborígenes. Y otro poco,
supongo yo, por eso, por ser un puerto y por estar ahí en la puerta donde todo llegaba, ¿no? Llegaba un transatlántico nuevo con un universo nuevo de cosas a descubrir y siempre me parece estuvimos atentos a eso. ¿Qué pensás del síndrome de Diógenes? Uf, es todo un asunto. Bueno, estamos hablando de la gente que acumula Es un síndrome cosas. que se denomina así a quien empieza a acumular cosas y cosas y cosas sin un sentido, no un coleccionista puntual de estampitas. Sí, es un signo de nuestra época y del mundo en que vivimos. Siempre pienso que el ser humano en el medioevo no tenía nada, no tenía ni para comer, su esperanza de vida eran 35 años, no les sobraba nada. Y hoy vivimos en un mundo donde todo sobra, hay demasiadas cosas, demasiada cantidad de objetos, demasiada cantidad de cosas inútiles. Y es natural que eso se vuelva patológico para algunas personas. Claro. De ahí surge de repente la idea de entender el mundo así como un lugar donde acumulamos cosas al santo botón y que nos sobran. Te surgió un día la idea de hacer una plataforma que permitiera que el que tiene algo que le sobra y se lo quiere sacar de arriba, en lugar de tirarlo al lado de un contenedor y hacer mugre, dijera, tengo esto, si lo venís a buscar es tuyo. Sí. Eso surgió de una manera bastante espontánea. Yo tenía, de acuerdo a los avatares de la vida en aquel momento, la necesidad de conseguir algunos muebles para mi casa y al mismo tiempo también yo tenía montones de cosas que no usaba guardadas en un altillo juntando polvo, y pensé que ¿por qué no abríamos un espacio donde cada quien pudiera subir fotos de las cosas que tenía en desuso para ver si no había otra persona que le pudiera interesar? Entonces creé este espacio en Facebook con esa simple consigna y invité a 10 o 15 amigos y bueno, a la mañana siguiente descubrí que había 1000 personas haciendo eso y a las 48 horas había 18.000 personas haciendo lo mismo, ofreciendo cosas en desuso. Y sí, fue bastante como gratificante sentir que había tanta gente dispuesta a aprenderse a ese juego de ofrecer algo simplemente porque sí, sin pedir nada a cambio. Algo que no sobra es el café, ¿no? Sí, permiso entonces. Dale, es tuyo. ¿Cuántos años tenías cuando trabajás en los primeros videoclips del Cuarteto de Nos? Aprox. Y tendría 28, 29 años. Hubo uno que... O menos, 26. ¿Cuál fue? El hijo de Hernández fue el que apenas lo subieron, tuvo millones, como 40 millones. Ya no sé qué hacer conmigo. Ya no sé qué hacer conmigo. Llegó en poquito tiempo a 40 millones de visualizaciones en YouTube. Fue impresionante. Fue la primera vez que algo que yo hacía era visto por 1 millón de personas. Pero 40... Y 40, bueno, luego y más. Ya no entra en la cabeza, ¿no? Sí, no, es una idea difícil de asimilar. ¿Y cómo se siente eso? ¿Cómo se siente un éxito? El éxito es una palabra bastante horrenda. La popularidad, la masividad. Es solo divertido saber que algo de lo que uno participó en hacer, alcanza a tantas otras personas. Es anecdótico. Bueno, uno puede pensar que es anecdótico, pero al mismo tiempo es una creación artística y uno cuando crea arte, supongo yo, busca que se conozca. O sea, es como decir, no vuelvo a la palabra éxito, pero sí a meta cumplida, objetivo alcanzado. Desde que era niño recuerdo que tenía como una fascinación yo en
en poder crear algo, cualquier cosa. Como cuando hice mi primer pequeño cenicero de cerámica, que era obviamente una cosa horrenda. Rústica y muy rústica. Pero la sensación de poder tener algo en mis manos, algo duro, un objeto nuevo al mundo, donde antes no había nada, ahora hay algo, esa sensación es muy poderosa. Y creo que después uno pasa el resto de la vida persiguiendo esa sensación de poder crear algo donde antes no había. Porque en el fondo, atrás de esa noción tan simple, está la idea de que el mundo no es una cosa que está dada y que uno simplemente tiene que conformarse con lo que hay, sino que el mundo es un lugar que nosotros podemos transformar, podemos hacer algo donde antes no había, o una canción, un libro, una pintura, o un horrible cenicero de cerámica. ¿Qué clase de artesanía, clase de cerámica, taller de escuela, en qué fue? Tenemos ubicado ese momento fundacional de la creación. Creo que fue en la Casa de la Cultura del Prado, no sé, siendo niño, no lo recuerdo, pero es la primera vez que sentí que es un poco como El náufrago. Look what I have created, I made fire. Claro. Lo hice yo, con mis manos. Antes no estaba y ahora está ahí. Es una sensación muy poderosa. Totalmente, pero bueno, lo mismo te pasó cuando creas, si lo venís a buscar es tuyo, es una idea, la plataforma de Facebook ya está y todo lo que quieras, pero fue haber encontrado la idea y el hueco que sirvió para mucha gente, ser algo útil para otros también. Sí, obviamente que es muy gratificante sentir que algo que sale de vos puede ser recibido con cariño por otra persona. Si es uno ya es suficiente, si son miles, cuanto más lindo, y si son millones, genial. Pero sí, yo creo que las ideas son solo ideas. Si lo venís a buscar es tuyo, la idea de regalar algo que no usamos, no la inventé yo, es algo más viejo, es tan viejo y tan antiguo como la humanidad misma. Tal vez simplemente faltaba un espacio donde pudiéramos desarrollar sanamente esa dinámica. Entonces, luego los espacios los crean sus propios habitantes. Es a influjo de la buena voluntad de las personas que eso se convirtió en algo. De hecho, de las cosas más lindas que suceden ahí, que es que las personas cuando van a buscar algo suelen llevar un pequeño obsequio a modo de agradecimiento. Eso es una cosa que surgió naturalmente de ahí, no se me ocurrió a mí tampoco. Es como el pago, entre comillas. Sí, en realidad eso es parte del pago. La otra parte, que es la más importante, es cumplir en tiempo y forma con el retiro, ser puntual y tener el compromiso de verdaderamente ir a retirarlo. O sea, que estaba pensando que igual es algo que está a contrapelo del mundo actual, porque sin llegar al síndrome de Diógenes, todos queremos tener y tener más. O nos presetean para que querramos tener y tener más. Y que si nos vamos a desprender de algo, que tengamos una ganancia. Haber propuesto el espacio en realidad tiene el valor, creo yo, también de haber encontrado mucha gente que está, no te digo en contra, pero que por lo menos no le parece que eso de querer tener más y que todo sea a cambio de algo sea del todo cierto. Y es bastante romántico esa idea de que todavía podemos generar un vínculo entre las personas más allá de lo netamente comercial. Probablemente la cosa más impresionante que sucede en esta comunidad es que muchas personas regalan cosas que perfectamente podrían vender. Y eso significa que aún hoy regalar puede ser una experiencia mucho más satisfactoria que obtener un beneficio económico. Es decir, que simplemente tener un gesto noble, contactar con otra persona, sentir que te acercaste a sus necesidades, puede generar más dopamina que vender algo. Che, se entrena la... Dije dopamina y debí decir serotonina. Serotonina, sí, está bien, liberar endorfinas. Endorfinas. También. Se entrena la creatividad, porque estoy pensando que haces música,
eso es una faceta creativa en tu vida, lo hacías con Vieja Historia, lo haces con los hermanos Láser. Sos diseñador gráfico, ahí tenés que crear, estuviste vinculado a la industria, estás vinculado a la industria audiovisual a través de videoclips, también a través del cine. Ahí hay una cuestión creativa metida. Desarrollar una app, una plataforma, Sí. un sitio de intercambio, también tiene algo de que ahí es un momento de creación o de se te prendió una lamparita. ¿Eso se entrena de alguna manera? ¿En tu familia había alguien que era como un tío loco que inventaba cosas y no sé qué? ¿Por dónde crees que te puede venir esa cuestión de estar vinculado hacia lo creativo? ¿De dónde te nace? Sí, es eso. Es lo que hablábamos antes. La idea de crear es tan poderosa. La idea de hacer aparecer algo de la nada es tan poderosa que, uno va buscando diferentes lenguajes para experimentar esa sensación, ya sea la música, el diseño, el arte, el cine. Es distinto, para el que no sabe, ¿no? Yo nunca hice un videoclip ni una película, obviamente, pero ¿cuán distintas son las lógicas? Porque si me pongo a pensar, que son dos cuentos audiovisuales, el de una canción, 3 minutos y medio, 4 minutos 20, 2 minutos 15, 1 minuto y 20 si es una banda punk, o una película como, no sé, Mal día para pescar, que es una de las que has trabajado, o la de Marihuana, Misión No Oficial, que también estuviste ahí. ¿Son formas distintas de contar solo por la extensión en el tiempo o tienen otras lógicas atrás? Creo que al final de cuentas todo se trata de libertad. Hay lugares creativos que tienen más libertad que otros. En una punta del espectro está el arte, que es, creo yo, a mi entender, no le rinde cuentas a nadie, es una forma de expresión sumamente libre, y tal vez en el otro lado del espectro está la publicidad, por ejemplo, que es netamente funcional a una necesidad que es vender algo. Entonces, y bueno, en el medio hay un montón de posibilidades. Supongo que siempre lo más divertido está del lugar de las cosas que tienen más libertad, en las que uno puede hacer lo que tenga ganas y equivocarse. Ahí va, de repente sirve hacerlas de la publicidad, llamémosle en un espíritu muy mercenario, para recaudar, pero que eso subvencione el tiempo necesario para crear. Ah, totalmente, sí. Es una lógica de manejo de los ingresos y del tiempo. Sí, y de acceso a las herramientas también. Yo trabajé muchos años vinculado a la publicidad y a la industria audiovisual, y eso lo que te da es acceso a las herramientas que en otros lugares no las vas a tener. ¿Qué hay de cierto en todo el mito que hay en torno a la industria audiovisual de rodajes ultra extensos, donde entonces hay que recurrir a estimulantes artificiales para bancar una jornada? Porque el mito está, ¿no? Sí, pero no. Publicista, está en una productora. Mi lugar en el mundo de la publicidad más bien siempre fue atrás de un escritorio diseñando para los gráficos de esos comerciales. Entonces, en realidad no tocaba el área sana. No tengo tantas horas de rodaje. Es como otra parte del mundo ese. Y que no era la que te tocaba a vos. No era la que me tocaba a mí, ¿no? En la cotidiana. ¿Hay otra cosa? Sí, digo, desde el lugar que me toca a mí, que es estar en una computadora muchísimas horas, fluye una enorme cantidad de estimulantes como cafeína y mateína en cantidades industriales. Bien, estamos terminando la charla, pero tenemos un poco más de cafeína para consumir. ¿Te va? Me va. Gracias por venir. Gracias a vos.